Zacarías. Aleluya. Hoy leeremos el versículo 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Ahora, cuando habla que ahí va a ser edificada su casa, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que él va a reinar desde ahí. Esa es la interpretación. Yo ahí voy a vivir, desde ahí voy a reinar. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos, o sea, después de que el Dios ha dado esta palabra, es increíble, ¿no? Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? ¿Qué son estos cuernos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersarán a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Quiero repetir ese versículo. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá. Los carpinteros, está hablando de los carpinteros. Los herreros, dice la versión antigua, que vienen para destruir estos 4 cuernos. Padre, danos palabra en esta noche. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra pueda edificarnos y mostrarnos un poco en el tiempo que estamos viviendo, Padre. Lo pido en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, siéntense. Esta es una llamada de medianoche. Porque dijimos que el mensaje que el Señor le está dando al joven profeta Zacarías, el mensaje que Dios le está dando al joven profeta Zacarías, fue un mensaje que le vino de noche. Lo que indica el constante velar del joven profeta. El joven profeta estaba velando, también en medio de la noche. En medio de la noche no estaba descansando, no estaba durmiendo, sino que estaba velando. Y ahora nosotros nos encontramos en el anochecer de la historia de la salvación.
en el anochecer de la historia de la salvación. Y solamente los que conocen el plan de Dios están velando. Los que son parte de ese plan de Dios están despiertos. Y los que no son parte no se dan cuenta. Los que no son parte no se dan cuenta del momento que vivimos. Mas sin embargo, la noche está más avanzada de lo que nosotros creemos. El final está más cerca de lo que nosotros pensamos. De tal forma que solamente los que están velando le están prestando atención a la palabra profética de la Biblia. Y por eso estoy usando esa expresión de la Biblia. No a Nostradamus, no a cualquier otra persona que hable del futuro, porque aquí en mis manos tengo la antorcha de Dios que alumbra aún en medio de la oscuridad para iluminarnos en este día de oscuridad o en esta noche de oscuridad. Esta es la palabra profética de Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee. 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 Porque ya muchos no están leyendo. Así que bienaventurado el que lee. Aleluya. Y los que oyen, ustedes que están oyendo, los que leen y los que oyen, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que aquellos que oyen este tipo de mensajes son bienaventurados, los que lo leen y los que lo oyen, las palabras proféticas. Así que cuando llegamos hoy a estas palabras del profeta Zacarías, que sería bueno que usted estudie en su casa, es un libro hermosísimo, el libro del profeta Zacarías. Y aquí habla de 4 cuernos. Y la razón por la cual estoy predicando este mensaje es porque una vez más las cosas se están volviendo difíciles para el pueblo judío. Para el pueblo judío. El pueblo judío siempre ha tenido problemas. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Leemos la Biblia, siempre estuvo en problemas. Y ahora las cosas se le están tornando difíciles al pueblo judío. Y siempre una pregunta que se han hecho los hombres que estudian la palabra de Dios. Se la hizo el gran hombre de Dios, David Wilkerson, por ejemplo. ¿En dónde está Estados Unidos? En la palabra profética de la Biblia. ¿Dónde aparece los Estados Unidos? En la palabra profética de la Biblia. Algunas veces nosotros predicamos algunas cosas donde queremos dar a entender que este país, que en este momento todavía sigue siendo la primera potencia del mundo, la primera potencia, el primer cuerno del mundo, porque así se le llaman a las potencias cuernos, porque es el significado de cuerno poder, es el significado de cuerno poder. Así que es la primera potencia, pero la gran pregunta es: ¿por qué en el libro de Daniel, por qué en el libro de Apocalipsis, que son los 2 libros más grandes de profecía, Estados Unidos no aparece por ningún lado de manera clara y abierta? No aparece por ningún lado. Aparece Turquía, aparece Rusia, aparece China, aparece la Unión Europea, aparece el pueblo árabe, por supuesto, aparece, pero Estados Unidos no aparece. Y digo esto porque hay alguna razón ahora sí, histórica, por la cual Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica. Y lo único que nos hace pensar es que cuando nosotros estudiamos la historia, todas las grandes potencias, los imperios,
Por ejemplo, hablamos de 4 grandes imperios: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Aparecieron y bajaron. Inclusive los otros subimperios, Egipto, Asiria, también aparecieron y bajaron. Cuando hablamos aquí de América, el imperio azteca desapareció. Los mayas, con una cultura intelectual elevadísima, desaparecieron. Dejaron ciudades como Tikal, como el Petén, abandonadas de la noche a la mañana con esas grandes estructuras, y nadie sabe por qué las abandonaron. Allá cuando llegamos a Sudamérica están los incas también, con esa famosa maravilla del mundo, el Machu Picchu, ciudades que hicieron, Dios mío, de una manera inimaginable, que uno se queda, ¿cómo fue que las hicieron? ¿Quién estuvo ahí? El punto está, crecieron y descendieron. Y aquí viene el punto. Yo amo este país. Lo amo por lo que ha hecho a favor del evangelio. Lo amo porque si no fuera por Estados Unidos, probablemente el evangelio hubiera llegado un poco más tarde a nuestros países. No sé, Dios tiene todo el control, pero Dios ha usado a esos gringos, que despectivamente la gente les llama gringos, ¿verdad? Gringos, que la palabra gringo, ¿saben qué significa? Green, verde, go, váyanse. Váyanse, ese es el significado. O sea, la gente cuando llegaban a nuestros países no los quería. Green, verdes, go, váyanse, váyanse, hombres de ojos verdes, váyanse, no los queremos acá. Escuchen los cantos de protesta de los guaraguaos en Venezuela. Dice, perdone, tío Juan, pero parece que usted no sabe nada. Y dice, nos han robado el hierro, nos han robado el petróleo, que los gringos les habían robado todo. Cuando en realidad lo poco de economía que tienen nuestros países, quieran o no, se lo debe a Estados Unidos. El desarrollo que tienen, las carreteras que tienen, los puentes que tienen, de alguna manera se lo deben a este país. Pero bueno, para mí dije que amo este país porque por medio de este país el evangelio ha llegado, llegó a nuestros corazones. Pero es increíble, es increíble. Por favor, si ponemos, ahí yo quiero tener tranquilidad acá. Ok, vamos. Entonces lo que estoy diciendo es, Estados Unidos es un país que fue fundado, raíces bíblicas. La Constitución de los Estados Unidos fue sacada de la Biblia. Fue sacada de la Biblia. Y en Estados Unidos era obligatorio orar antes de comenzar las clases. Era obligatorio orar antes de empezar el trabajo. Antes de que el mecánico se embadurnara las manos con aceite, primero le oraban a Dios y clamaban a Dios. Cuando se sentaban a la mesa, le daban gracias a Dios por los alimentos que la tierra producía. Era un país que oraba, era un país que leía la Biblia, era un país, después de Israel, el país del libro, de la palabra de Dios. Pero nosotros hemos visto en los últimos años cómo todo esto ha venido derrumbándose, cayéndose. Se prohibió la oración, se prohibió la lectura. En este momento se va a prohibir hablar del creacionismo en las escuelas. Eso es lo que viene en este momento. Nadie, el profesor que hable que venimos de Dios, que Dios nos creó, le van a quitar su trabajo. Porque se va a enseñar, dicen, puramente ciencia. Es decir, evolución. Evolución, evolución, evolución. Es posible que de alguna manera van a querer también, de alguna manera, influir en los predicadores que no hablemos de la creación. Pero Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice y el Espíritu nos da testimonio. Todo se está cayendo, todo se está derrumbando. Pero escuchen bien lo que voy a decir en este momento. Durante todos estos años, 60 años, 70 años, desde que Israel regresa en 1948 a Israel, después de 2000 años de haber estado desterrado de su tierra,
Entonces, Israel ha tenido un gran amigo. Y ese amigo se llama Estados Unidos. Estados Unidos. Por supuesto, Inglaterra de alguna manera siempre ha seguido a Estados Unidos. Así que Estados Unidos, la gran potencia, siempre apoyando a Israel. Siempre apoyando a Israel. Siempre apoyando a Israel. Siempre todos los años que venía la gran reunión de las Naciones Unidas, todas las naciones, la mayoría de naciones, condenando a Israel, levantándose contra Israel. Y a la hora de firmar, el único que no firmaba esas resoluciones era Estados Unidos. Había dos países latinos que siempre también apoyaban a Israel. Uno de ellos, Costa Rica. El otro, El Salvador. Eran dos países que de alguna manera, siempre cuando venían las resoluciones, no condenaban a Israel. Pero eso cambió. El Salvador, cuando cayó en manos de un país, de un partido socialista llamado FMLN, el partido de la guerrilla que destruyó mi país, ellos fueron los primeros que sacaron la embajada del Salvador en Jerusalén y empezaron a condenar a Israel en las resoluciones de las Naciones Unidas. Nicaragua hizo lo mismo. Entonces, el único defensor que había quedado aquí humanamente hablando era Estados Unidos. Pero aquí, como dije, yo tengo que hablar la verdad tal como es. Desde que llegaron los Clinton a la Casa Blanca, los Clinton fueron los que comenzaron. La señora Hillary Clinton no aprecia, no ama para nada a Israel. Y ella de alguna manera influía terriblemente en las posiciones del presidente. Todos sabemos que quien gobernaba realmente no era Bill, sino que era Hillary Clinton. Ella era una mujer malvada que inclusive en un libro que se escribió del que era jefe de seguridad de la Casa Blanca, dice que una vez para Navidad colgó preservativos del árbol de Navidad y preservó cosas horrendas y con unas palabras que solo la persona más vulgar puede decir, se expresaba de Dios. Se expresaba de Dios. Por eso nadie supo de mi jugada cuando estaban disputándose la elección a presidente Barack Obama y Hillary Clinton. Y yo, en ese momento, con un amigo mío, decidimos apoyar a Barack Obama porque pensábamos que iba a ser un poco diferente. Pero pensamos, y lo nuestro fue, entre ellos dos, estábamos hablando de las internas del Partido Demócrata, ¿quién de los dos es peor? Y dijimos, Hillary. No podemos permitir que Hillary. Tenemos que orar que gane Barack Obama la elección. Porque si el hombre salía mal, era mejor que la señora esa. Y ganó Barack Obama. Pero siguió con las mismas políticas contra Israel, contra Israel, contra Israel y contra Israel. Llegó este presidente que está saliendo y cambió todo, y volvió a apoyar a Israel. Pero ahora que el señor Biden se sentó, el primer día, su primera declaración ejecutiva es: el embajador de los Estados Unidos es embajador de Israel, de Palestina, es decir, de Cisjordania y Gaza, reconociendo ya prácticamente un estado palestino. Esto es tremendo, porque de acuerdo, usted que conoce un poquito la Biblia, váyase allá a la profecía que Dios le dio al padre Abraham. Cuando tiene las diferencias con Lot, que Lot ha agarrado aquella tierra y Abraham se queda por ahí, y en el Señor se le aparece a Abraham y le dijo: Abraham, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste, porque toda esta tierra yo te la he dado a ti y a tu descendencia. Esa es la palabra que Dios le da al padre Abraham. Y le dice: hasta el río Nilo, hasta el Éufrates, hasta aquí en la parte, hasta el sur, todo es de ustedes. De tal manera que de acuerdo a esa palabra de Jehová, el eterno Dios de Israel, lo que ahora es Jordania, lo que ahora es Siria, lo que ahora es Irak, lo que ahora es Irán, lo que es Arabia Saudita, lo que son toda esa tierra le pertenece a Israel, de acuerdo a la profecía bíblica. Pero Israel no pelea eso.
¿Por qué? Porque los árabes son medios hermanos, son los descendientes de Ismael. Entonces no puede, no mis descendientes, verdadero, de Ismael. Yo tengo problemas cuando voy a Israel, siempre me meten a un cuarto. En serio, siempre me meten a un cuarto por mi nombre. Y me preguntan que por qué me llamo Ismael, y digo, vayan a preguntarle a mi abuelo. Entonces, estoy hablando bien en serio. Y lo que estoy diciendo es que en este momento, por ejemplo, lo nuevo que viene es que los asentamientos judíos en Cisjordania los van a sacar. Estos judíos que han construido sus casas, sus colonias ahí, ahora que el presidente está reconociendo que esa tierra es de los, supuestamente de los palestinos, que eso no existe, esta gente va a tener que abandonar esa región. Entonces, ¿cuál es el odio? Porque ahora sí, Israel, en esta próxima cumbre de las Naciones Unidas, Israel va a tener que prepararse, porque ya no tiene a nadie humanamente que lo defienda. Por eso nadie entendió que cuando en las elecciones del 3 de noviembre muchas naciones se negaban a reconocer el gane del señor Biden, muchas naciones, incluyendo el presidente de México, dijo, no, yo no puedo decir porque no está clara la cosa. Pero vino el primer ministro de Israel, lo reconoció, y todos en ese momento a mí me llaman y me dicen, Ismael, ¿te diste cuenta lo que hizo? Sí, estoy asustado. Es que inmediatamente el gran defensor de ellos, que era Donald Trump, que le llamaron el Ciro, hasta mandaron a hacer una moneda en Israel, que yo la tengo de puro oro, que me la regalaron, de puro oro, la moneda, que me la trajeron de allá de Israel, y acuñada con la cara de Donald Trump, y lo consideraban su más grande amigo, defensor. Yo dije, ¿cómo es que están reconociendo al otro si es como darle la espalda a alguien que les ha ayudado tanto? Nadie sabía. Pero Israel estaba temblando. Sus grandes líderes, los rabinos, estaban llorando. ¿Sabe por qué? Porque Israel siempre ha confiado en carros y en caballos. Israel se olvida que su defensor se llama Jehová de los ejércitos. Y me dicen, amigo, los rabinos están de luto, los rabinos están llorando, todos están lamentando, todos esperaban que el presidente siguiera 4 años más en los Estados Unidos. Todo lo que se está sucediendo entonces tiene que ver con Israel. Israel, tú estabas confiando en un hombre. Y mucha de la iglesia también estaba confiando en un hombre. Y nosotros no tenemos que confiar en los hombres. Malditos los que confían en los hombres. Nuestro único defensor, protector, escudo, se llama Jehová de los ejércitos. Bueno, pero ¿cuál es el punto? La disputa ahora es Jerusalén, la cual en este momento la quieren dividir para que sea capital de Israel y de los palestinos, mitad y mitad. Y eso va a ser un hecho. Israel no tiene opción, ya no tiene a nadie. Y cuando el que proponga esto va a ser el presidente de los Estados Unidos, Israel no tiene opción, no tiene a nadie que lo ampare, no tiene a nadie que lo respalde. Israel siempre es condenado, siempre Israel tiene la culpa de todo. De todo lo que pasa ahí, Israel es culpable. Cuando sacan el muro que hay en Belén, no se dan cuenta lo que Israel ha tenido que hacer para que su gente medio duerma tranquilo, porque no hay noche que los palestinos no estén enviando misiles desde Gaza a Israel. Los niños no duermen, las mujeres no duermen, porque apenas suenan las alarmas tienen que esconderse en los refugios todas las noches. Israel tuvo que usar el sistema de defensa más tremendo para poder contener no uno, no dos, no tres, no cinco, sino docenas de misiles que diariamente le están aventando los palestinos, misiles que vienen de Irán y de otros países musulmanes. Hermanos, eso es terrible. Pero Israel
está entrando en una de las etapas más difíciles. Ahora, la pregunta que viene aquí es, ¿cuál es el odio? Porque ahora Zacarías, el joven Zacarías, está recibiendo una palabra. Y pregunta a Zacarías, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos 4 cuernos? Y viene el arcángel Gabriel y le dice, los 4 cuernos simbolizan la interminable enemistad de las naciones contra Judá, Israel y Jerusalén. La interminable enemistad, dije interminable enemistad. En el lenguaje bíblico, cuerno significa potencias. Potencias son las naciones grandes, de la cual la Biblia nos habla de 4 grandes imperios: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Lo que aquí llama la atención es que en el tiempo de Zacarías, los únicos 2 imperios que habían aparecido era Babilonia, que ya estaba desapareciendo, y Persia, que estaba emergiendo. No, Grecia para ese tiempo era un país pequeño, sin nada que se veía que iba a llegar a ser una gran potencia. Roma mucho menos, Roma estaba allá, abandonada. Mas sin embargo, el Dios que no se equivoca y el Dios que lo sabe todo, allá en el capítulo 12 va a hablar, versículo 3, va a hablar acerca de Grecia y va a hablar acerca de Roma. En el capítulo 12, me parece que es el versículo, es el versículo 9, me parece, algo así, por ahí, capítulo 9, versículo 18, pero no lo vamos a leer. Simplemente Dios, que ya sabía, habla de los griegos y habla de los romanos. Ahora, todos estos 4 imperios, 4 potencias, 4 cuernos se ensañaron contra Israel. Vinieron y dispersaron al pueblo judío, dominaron al pueblo judío, destruyeron Jerusalén, quemaron Jerusalén. Era una cosa terrible que ellos, escuchen bien, no se habla que arrasaron a Egipto, no se habla que arrasaron otra nación, sino que la historia habla que el odio terrible siempre era el pueblo judío. ¿Por qué cuando estos imperios se levantaban, por qué era tanto el odio, la saña con la que atacaban al pueblo de Israel? ¿Por qué? Si había una gran cantidad de naciones, ¿por qué no se iban a pelear contra los chinos? ¿Por qué no se iban a pelear contra los hindúes? ¿Por qué siempre Israel? Como que desahogaban su cólera, su odio contra Israel. Y en este momento, usted sabe las naciones que usted puede enumerar, ahora sí, potencias como Rusia, potencias como China, enemigos de Israel. El presidente turco, que es prácticamente una persona endemoniada, ha hablado que Israel tiene que desaparecer, que el mundo no tendrá paz, así como lo dice el presidente de Irán, hasta que el último israelí sea muerto. Increíble lo que tenemos. Esa es la manera de pensar de ellos, y que ahora van a encontrar un aliado aquí en Estados Unidos. El que nunca había apoyado las posiciones de ellos contra Israel, ahora ya Israel no tendrá quien lo respalde ni quien lo defienda cuando se reúnan las Naciones Unidas. Eso es lo que tenemos, eso es lo que viene. Alguien me dijo, pastor, pero todo eso está profetizado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? No, usted tiene que leer la palabra del Señor, que esto Dios no lo ha planeado así. Esto simplemente Dios lo sabía que venía, y por eso lo dice en su palabra. Dios simplemente está dejando que el curso siga de la historia, porque la copa de la ira de Dios está por rebalsar, y la ira y el juicio vendrá sobre todos los impíos e inicuos de este mundo. Aleluya, aleluya. Porque alguien vino y me dijo, ¿cuál es el punto de estar hablando de esto? ¿Cuál es el punto de...? No, si Dios ya lo sabía. Claro, Dios ya lo sabía.
Pero esta gente que está arriba en los gobiernos debe saber que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Y que un día, como dice la palabra del Señor, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se tiene que doblar delante de Él. Estos presidentes ahora inútiles, polvo, ceniza, se doblarán y reconocerán que todo el tiempo estuvieron luchando contra Dios y contra su pueblo. Aleluya. Ahora, en la época de Zacarías, él estaba vigilante. Y ese es mi problema hoy. El pueblo no está vigilante. El pueblo está como adormitado. El pueblo está más interesado por la vacuna del COVID que por otra cosa. El pueblo está más que preocupado por los frijoles que por otra cosa. No está viendo y no está conociendo, discerniendo el momento que vivimos. Ese es mi problema. Que la gente está viviendo tranquilamente. El que peca sigue pecando, el que chismea sigue chismeando, es decir, como que no se da cuenta del momento que estamos viviendo. Zacarías estaba preocupado. Aleluya. Y por eso estaba velando. Y como estaba velando, Dios le trajo un mensaje. Y a todos los que estén velando, Dios les va a revelar su mensaje. Dios alertará al verdadero pueblo para que esté listo cuando la trompeta suene. Aleluya. Bueno, ¿cuál es el punto? Zacarías reconoció que Satanás, el tremendo enemigo de Israel, por medio de las naciones enemigas, le iba a hacer la vida difícil a Israel. ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Ahí está tranquilo. Primero viene la revelación que Dios ha escogido a Jerusalén, que ahí va a poner su casa, que desde ahí va a reinar. Entonces, Satanás viene y dice, no, esto lo vamos a impedir. Eso de que él va a hacer su casa ahí, que ahí va a poner su palacio y que de ahí va a reinar el Mesías. No, no, no. Naciones, cuernos, atención, fin. Háganle la vida imposible a estos judíos. Y por eso van a ver ustedes. 506 antes de Cristo, deportados a Babilonia. Israel barrida, quemada. Que cuando Nehemías escucha el reporte llora, Nehemías llora cuando se da cuenta cómo estaba la ciudad santa. El templo había sido destruido, el templo había sido quemado. Avanzamos un poco más adelante, los griegos. Antíoco Epífanes, cuando los griegos conquistan Jerusalén. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Sacrificar una cerda en el altar de Jehová para volver a aquel lugar abominable para los judíos. Los judíos lloraron, lamentaron que Antíoco, el que habían designado como gobernador de esa parte por toda Judea y sus provincias, sacrificara una cerda en el mismo altar de Jehová. Llegamos más adelante, los griegos son derrotados por los romanos y en el año 70 Tito se ensaña contra Israel. Ahí tenemos la tremenda historia de Masada, la última resistencia judía. Hemos estado en Masada 3 veces, donde desde ese monte los judíos lucharon, pelearon, hasta que vieron que no tenían ninguna posibilidad. E hicieron algo terrible. Algo terrible. Uno de ellos, escogido al azar, le tocó la suerte de matar a todos sus hermanos a espada. Hombres, mujeres y niños murieron por el que había sido seleccionado, que le cayó en suerte. Y dice, la historia habla que cuando este iba metiéndole la espalda a todos sus hermanos judíos, lloraba terriblemente, hasta
hasta que terminó él también muriendo. Por eso los judíos tienen un lema que dice: Masada, nunca más. Por eso el judío se aferra a su tierra. Por eso el pueblo judío, cuando apenas se estaba asentando en su tierra en 1948 y los árabes lo atacaron, los judíos se defendieron con palas, se defendieron con instrumentos de labranza, y los enemigos no pudieron, porque había un pueblo que dijo: ahora tenemos la oportunidad de regresar y nadie nos va a sacar. Y Dios les dio una tremenda victoria. Pero esa no fue la única. Lo volvieron a atacar una vez, dos veces, hasta que llegó la guerra de Yom Kippur, y donde Israel logró conquistar hasta parte del Sinaí. Tremendo. Las Naciones Unidas. Que el Señor reprenda a las Naciones Unidas. Porque saben ustedes que todos estos 14 países árabes se unieron para atacar al pequeño David. Cada tanque de ellos era 40 ataques, 60 ataques por cada tanque de Israel. 40 aviones por cada avión de Israel. 70 soldados, o no sé cuántos, 490 por cada soldado de Israel. Y lo tremendo, Israel estaba en Yom Kippur, sin armas, en ayuno, buscando el rostro de Dios. Y los árabes buscaron ese día, 1967, para atacar a Israel, para agarrarlos de sorpresa. Querían barrer con Israel. Israel estaba dormido, pero el Dios que guarda a Israel no estaba dormido. Así que cuando entraron los árabes, los egipcios entraron con todo. Y ahí es donde sale Aarón Charón, el que está todavía en estado de coma. El tremendo general leyó en la Biblia lo que Josué había hecho. Oh Dios, qué maravilloso es Dios. Cuando estaban conquistando la ciudad de Ahí y no podían, se habían vuelto muy fuertes los de Ahí. Y entonces les pusieron una trampa de que salieran de la ciudad, como que Israel corría, como que Israel retrocedía y ellos estaban allá. De tal manera que después el enemigo quedó entre dos fuegos, por delante y por detrás. Y fue lo que hizo de las estrategias que usó Israel. Retrocedían, como que el enemigo venía avanzando, mas no sabían que toda la avanzada, todos los soldados en paracaídas habían caído atrás de ellos. Y empezaron a atacar a los egipcios, a los árabes por todos los flancos. Y lo que estoy queriendo decir es que durante los primeros días de guerra, ¿saben qué? Las naciones no hacían ni pillo, no decía nada, no condenaba a los árabes, no dijo vamos a mandar fuerzas para defendernos, no dijo nada. ¿Cuándo fue que se reunieron de emergencia? Cuando Israel iba rumbo a conquistar el mismo Cairo. Cuando Israel había avanzado, había hecho retroceder, había conquistado Jordania, había pasado desde ahí las filas de Israel, y los israelitas eran invencibles porque ellos mismos testifican que el ángel de Jehová peleaba con ellos ahí. Habían ángeles peleando a favor de Israel. Y ahí sí, párense israelitas, párense. Y los detuvieron. Y luego los obligaron a regresar la mayoría de tierras que habían conquistado en esa guerra. De todos los árabes han estado nada más como perros ladrando, pero no se atreven. Irán está que lo voy a atacar, que lo voy a exterminar. Y Israel dice: vaya pues, atrévete nada más, atrévete, hazlo. Le dice Israel: vaya, ven. Y no hacen nada, le tienen miedo. Aún Rusia, con todo su poderío militar, no ha podido hacer nada. Le tienen miedo al pequeño David. Porque no es con lanza ni con espada, sino con el Espíritu de Jehová. Pero bueno, esto no ha parado. Israel sigue teniendo problemas. Cuando Israel apenas estaba disfrutando que había hecho algunos pactos de paz con algunos 2 o 3 países árabes,
Ahora se dejó venir lo que se ha venido. Israel está temblando, Israel está llorando. Tengo personas que hablan conmigo y me dicen, la cuestión está difícil. No sabemos qué depara el futuro para nosotros. Otro me dijo, sí, sabemos lo que depara el futuro. Sabemos que vamos a ser acorralados. Sabemos que las naciones nos van a acorralar. ¡Lo sabemos! Pero también sabemos que a última hora Dios va a intervenir a favor de nosotros. Durante los siglos de su dispersión, los judíos se aferraban a Israel. Estaba viendo una película de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los israelitas, 6 millones de judíos murieron en el holocausto alemán. 6 millones de judíos que los llevaban con engaño, diciéndolos que los llevaban a trabajar la tierra. Y cuando llegaban, nada más un grupito muy pequeño era seleccionado para estar en aquellos campamentos. Y los demás, hombres, mujeres y niños, eran desnudados. Les quitaban toda su ropa, porque les decían que tenían que darles un baño para que cualquier virus que llevaran se les quitara con el agua, con jabón. En realidad eran cámaras de gases, porque decía Hitler que los judíos no valían ni una bala para que los mataran de un balazo. Así que los metían ahí y abrían los grifos, y en vez de agua lo que salía eran gases. Se oían los gritos y morían todos. Les perdían fuego y eran quemados. Afuera quedaban todos los zapatos y toda la ropa de esos niños. Hemos estado en Jerusalén, hemos estado en el museo, y es triste ver el montón de zapatos, juguetes de los niños, las valijitas que andaban los judíos, que siempre andaban con un maletincito ahí tirados. 6 millones de judíos. 6 millones de judíos que su lema era siempre el otro año en Jerusalén. El otro año en Jerusalén. Durante todo ese tiempo de dispersión, desde que estaban en Babilonia y después desde el año 70 que fueron dispersados por Tito, el lema judío es el otro año en Jerusalén. El otro año en Jerusalén. El Salmo 137 describe lo que los judíos sienten por Israel. En el versículo 5 y versículo 6 hablan de la esperanza de ellos de regresar a Jerusalén. Oh, si yo me olvidara de Jerusalén, que mi diestra se vuelva inútil, que mi lengua se pegue al paladar. Era lo que ellos expresaban de su amor por Jerusalén, que si ellos se olvidaban de Jerusalén, su mano derecha les quedara inutilizada. Si yo me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Versículo 6, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén, Jerusalén, los judíos cantaban nostálgicamente: Jerusalén, 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 Jerusalén. Cuánto deseo verte, cuánto deseo estar entre tus muros, cuánto deseo ver el amanecer, cómo deseo ver el atardecer, ciudad bendita. Y ahora quiere sacarnos. Ahora, ¿cuál es el odio? ¿Cuál es el odio? Simplemente Satanás sabe que Dios ha escogido Jerusalén para ahí levantar su casa, para desde allí reinar. Y el diablo quiere impedir que eso suceda. De tal manera que los 4 cuernos que aparecen aquí en Zacarías representan esa enemistad de las naciones, de las potencias contra Israel. Por eso es que Estados Unidos no aparece en la profecía, porque en algún momento Estados Unidos dejará de apoyar totalmente a Israel. Y el día que Estados Unidos abandone
abandone totalmente a Israel, Dios abandonará a los Estados Unidos. Quiero que lo sepan. El día que Estados Unidos le dé la espalda a Israel, Estados Unidos debe reconocer que la bendición y la prosperidad de la cual goza se debe al apoyo que le ha dado a la nación de Israel. Pero el día que Estados Unidos deje de apoyar a Israel, Dios le dará la espalda. Aleluya. Ahora, no solamente son las potencias, sino que las naciones. Cuba es enemigo de Israel. Venezuela es enemigo de Israel. Ecuador, cuando estaba Correa, era enemigo de Israel. Bolivia, cuando estaba este señor narcotraficante Evo Morales, enemigo de Israel. Perú, cuando estaba Ollanta, enemigo de Israel. El Salvador, cuando gobernaba el FMLN, enemigo de Israel. Nicaragua, cuando antes Daniel Ortega era muy comunista y socialista, enemigo de Israel. O sea, yo quiero que ustedes hoy abran su entendimiento. Todos los países de línea de izquierda, línea comunista, línea socialista, son enemigos de Israel. Por eso China es enemigo de Israel. Y por eso Rusia, que es socialista, es enemigo de Israel. China es socialista, es enemigo de Israel. Yo amo México. Es un país que me encanta, México. Pero México nunca ha estado totalmente a favor de Israel. ¿Por qué? Porque México siempre también ha tenido una línea socialista. Todo el tiempo. Especialmente el gobernante que ahora tiene México es un señor socialista. Socialista. Y por eso van a ver ustedes que México es un país para mí rico. Riquísimo, riquísimo, como no tienen una idea. Tan rico que a pesar de todo lo que se roban sus gobernantes, todavía hay algo para el pueblo. Sí, la verdad. Porque ahí se roban de millones, de millones, de millones. Lo mismo que en El Salvador. Lo mismo que en Guatemala, lo mismo que en Honduras. Yo no soy político, pero leo nada más. Pero lo que estoy diciendo es que esa posición anti-israelí de México es la que no permite que México esté en un nivel diferente totalmente de Estados Unidos. Es increíble, porque yo antes viajaba, yo viajé mucho por las carreteras mexicanas yendo por El Salvador. Y uno sale de Estados Unidos y a ojos cerrados uno se da cuenta cuando está en México. A ojos cerrados apenas entra, sale de la frontera y entra por las callecitas. Y uno dice, ya estoy en México. La gran diferencia, siendo un país tan rico, la gran diferencia. Ahora, vean ustedes cómo los países de esas tendencias terminan. Vaya a Cuba. País totalmente pobre. La gente no tiene nada. Las enfermeras ganan $40, las doctoras, ganan $40 al mes. No tienen opción a comprar una refrigeradora, un aire acondicionado, nada. $40 al mes. Vaya a Venezuela hoy. No tienen papel higiénico, no tienen pasta de dientes, no tienen absolutamente nada. Estoy hablando que cómo esa línea oscura, terrible del socialismo hunde las naciones. Parece que como no entendieron, lo voy a volver a decir. Cómo esa política, sistema de gobierno socialista hunde las naciones. Abran los ojos, por favor. Yo quiero que ahora piensen a quienes tenemos en la Casa Blanca. A dos socialistas de primera. Y gracias a Dios, de alguna manera, que el otro que era, pero de lo que se llama rojísimo, Sanders, no fue candidato a la presidencia. Pero en vez de él, llegó una señora que es socialista, liberal, de izquierda, única, la señora Harris. Por eso,
este país. Así como el árbol sin agua, se empezará a secar. El invierno ha llegado. El invierno ha llegado a esta nación. Y lo único que mantendrá a esta nación todavía levantada somos nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico que ora. Somos nosotros. Así que nosotros no podemos hoy descuidarnos. No podemos hoy aflojar. Hoy es el día que más nosotros necesitamos clamar a Dios y orar a Dios, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos que todavía están aquí. Clamar que el Dios del cielo tenga misericordia. ¡Aleluya! Dice Apocalipsis que el dragón ha soplado. Así lo dice. Y las naciones, pues dice, son espíritus de demonios que han salido, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16 versículo 14, la batalla del Armagedón. Es decir, el clímax de todo esto se llama la batalla del Armagedón. El clímax de todo esto se llama cuando el anticristo tome su lugar como gobernante mundial de la tierra. Y aquí está el versículo, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué está diciendo la Biblia? Por favor, quiero que me escuchen. Según ellos, van a destruir a Israel. Según las naciones, todas las naciones reunidas, todas las naciones reunidas, Naciones Unidas, van contra Israel para hacer desaparecer al rebelde Israel que no quiere adorar al anticristo, que no quiere adorar la estatua de Nabucodonosor. Van contra Israel con el horno ardiendo para destruir a Israel. Según ellos, van a destruir armados hasta los dientes para destruir a Israel. Aleluya. Hermanos, saben que en ese mismo día el gran comandante en jefe allá en los cielos está dando las órdenes. ¡Prepárense! ¡Vamos a la tierra! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué razón? Porque se llama el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso. Ellos piensan que van a su batalla, pero es el gran día, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Porque la palabra del Señor dice que el Señor aparecerá en gloria. Y todos los demonios armados hasta los dientes que estaban ahí en los aires para impedir que el Señor viniera, como espuma desaparecerán. Alabado sea Dios. Y cuando estos desaparezcan, el Señor aparece sin necesidad de hacer absolutamente nada. El anticristo será derrotado solo con el resplandor de su venida. Entonces, ¿qué estoy diciendo, Pastor Pineda? Estoy diciendo que nadie, nada ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguna nación, ningún imperio mundial, ningún diablo podrá impedir el cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo, que va a reinar desde Jerusalén. Nadie lo va a impedir.
Las Naciones Unidas no lo van a impedir. Rusia no lo va a impedir. Ningún presidente no lo va a impedir. Cristo regresará a la tierra y reinará, gobernará desde Jerusalén. Ahora, pastor, ¿usted cree que van a sacar a Israel? No. Usted se equivoca. No lo van a sacar. De Israel no, de su tierra no. Van a luchar hoy en este tiempo que tienen todo bajo su control, pero no podrán. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y regresarán a su tierra. Amén. Y nadie los podrá sacar de nuevo de ella. Florecerá como la palmera. Ahora, hay una pregunta que siempre me han hecho, pastor, pero usted no cree que en Israel hay gente mala. Sí, es que no estamos hablando de que si hay gente mala o hay gente buena. Estamos hablando de las promesas de Dios para su pueblo. Usted no cree que han hecho, porque me dice, mire, murieron niños allá en Palestina, Israel hizo un ataque, murió un niño. Usted no sabe que los niños de 6, 7 años, todos los días, están gritando consignas contra Israel. Desde que son niñitos, están metiendo el odio contra Israel y están aprendiendo a pelear y están aprendiendo a usar armas. Ahí ellos no juegan como nosotros que jugábamos a otros juegos, ellos juegan a los palestinos y a los israelitas, a ver cuántos israelitas matan. Eso es lo que ellos hacen. Es un odio terrible. ¿Y saben qué? Israel les paga la educación. ¿Y saben qué? Israel les paga el servicio de salud. ¿Y saben qué? Israel les paga cada año, les da su retorno del income tax. Israel les da agua. Israel les da energía. Israel tiene a gente de ellos trabajando en el mismo gobierno. Porque ellos no sirven. O sea, no son productivos, no son prósperos. Ellos no son prósperos. Y no niego que hay mucha gente árabe, palestina, según ellos, que aman a Israel. ¿Y quiénes son esos? Especialmente aquellos que, como nosotros, hemos conocido al Mesías, a Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Pónganse de pie, por favor. Próximo domingo estamos en el cierre de esa serie de Jerusalén. Viene un mensaje tremendo para cerrar esta serie. Ahora, yo quiero hablar hoy. Yo oro por esta nueva administración, pero oro para que Dios les dé un poco de entendimiento. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Que Dios les dé un poco de entendimiento. Padre, Señor, lo primero, no estamos nerviosos ni estamos preocupados, porque todo aquello que está escrito en tu palabra debe cumplirse. Señor, más bien este mensaje tiene como objetivo que tu amada iglesia despierte del adormecimiento que tiene, para que nosotros, como pueblo que somos, como iglesia que somos, como esposa, empecemos a ataviarnos, a alistarnos, porque viene el momento que reinaremos contigo, Señor. Padre, prepáranos, prepara tu iglesia, prepara tu pueblo, Señor, y que seamos un ejército espiritual de guerra, orando, clamando, peleando la buena batalla de la fe, Señor, poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Evangelio como lo único que trae la paz de Dios con el hombre. Danos de nuevo, danos valentía, llénanos de tu Espíritu Santo, danos amor por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche es mi deber preguntar si alguna persona todavía no es salva, porque de esto que estoy hablando puede suceder en cualquier momento. Estamos en la recta final, y si alguno de ustedes no es salvo, hoy tiene la gran oportunidad para ser salvo.
¿Hay alguien que quiere levantar su mano y decirle, Pastor Pineda, ore por mí, quiero entregarle mi vida al Señor? ¿Hay alguna persona que en esta noche le abra la puerta de su corazón al Señor para poder disfrutar de esta grande salvación? ¿Tenemos a alguien? La invitación está puesta, está delante de ustedes, para que ustedes también puedan tener la seguridad, así como nosotros la tenemos, de que somos hijos de Dios, lavados con su sangre maravillosa. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, mañana los líderes a las 7 de la noche. Que Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Miércoles estamos comenzando una nueva serie. No sé si va a ser viernes, Colosenses o Romanos. Que Dios los bendiga. En esta noche te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname, acéptame como tu hija, porque desde hoy yo creo y confieso que soy salva, soy hija de Dios y lo creo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Te ha rescatado.